Bienvenidos una semana más a Reflexiones de Sofá en Reportados. Esta semana tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros Salvador Calvo, director de cine y televisión. Buenos días, Salvador, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar con vosotros. Bueno, en primer lugar es una pregunta que le solemos hacer a todos nuestros invitados. Entendemos que es difícil porque normalmente definirnos a nosotros es complicado, pero ¿quién es Salvador Calvo? ¿Cómo te definirías, nunca mejor dicho, a ti mismo? Bueno, pues no, un currante y un trabajador bueno, que trabaja en esto que es el cine y la televisión y bueno, pues que le gusta, es un apasionado de contar historias y bueno, pues que va formándose poquito a poco. Eso es, nada más. Bueno, en la trayectoria de cualquier persona, cuando empieza a vislumbrar, ¿no?, lo que quiere ser en un futuro, siempre hay un momento decisivo. ¿Cuál fue el tuyo? ¿Cuándo se te pasó por la cabeza quiero ser director? Sobre todo con eso que apuntabas antes, ¿no?, con esa necesidad de contar historias, que al final es lo que determina, en Mm. este caso, esta profesión. Pues a ver, o sea, yo supongo que habrá gente de todo, ¿no? Pero en mi caso lo tenía como bastante claro desde pequeño. O sea, que sí que es verdad que me encantaba contar historias. Nosotros teníamos una cámara doméstica de vídeo en casa y yo siempre con mis hermanos, bueno, con quien pillara, pues hacía mis peliculitas con mis amigos después bueno, videoclips, chorradas, o sea, todo tipo de historias. Entonces siempre me atrajo y la verdad es que, bueno, también es verdad que es una cosa que me inculcó mi padre de siempre, porque mi padre era guionista y director también y trabajaba en televisión, no trabajaba en cine. Y bueno, pues de siempre a mí me admiraba esa posibilidad de poder de alguna manera ser un poco Dios y poder contar historias, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde pequeñito, ya te digo, lo tenía clarísimo. Y bueno, imagino que en tu carrera habrá jugado un papel importante tu padre, como apuntabas, ¿no?, porque ya lo tenías en casa, pero ¿cuáles han sido tus referentes? Aparte de tu padre, que me imagino que también lo habrá sido. Bueno, por supuesto, mi padre y tal ha sido uno de los máximos referentes. Y luego, bueno, pues sí a ver, o sea, directores, si te refieres a directores que he admirado, desde luego muchísimos y tal. Bueno, mira, recientemente ahora ha muerto Alan Parker y era uno de mis directores favoritos. Creo que nunca se le hizo demasiada justicia, ¿no? Porque no se le reconocía como a otros tantos, ¿no? O sea, yo admiro muchísimo a Scorsese, pero desde luego, pues Alan Parker a mí me parecía estupendo, Peter Weir me encanta, me ha encantado siempre también Coppola, me ha encantado, bueno, sobre todo, mira, para mí el cine que es una referencia es el cine de los 70 americano, que es un cine que me parece que está en el punto de madurez perfecto y que era arriesgado, valiente, contaba historias que no siempre casaban con el público, pero que eran, bueno, pues eso, muy valientes, ¿no? Y es verdad que eso es con el cine que para mí es un poco una referencia. Bueno, ya nos has dicho, ¿no?, que lo tuyo era vocacional. Imagino que cuando es así, ver la parte que no gusta tanto suele costar más. Pero ¿cuál dirías que es la parte más complicada de la profesión? Yo creo que lo más complicado siempre es la inestabilidad, ¿no? La inestabilidad que tiene este medio, que lo he vivido en casa, bueno, pues con mi padre y sabía que había rachas muy buenas y luego rachas muy malas y eso es algo con lo que tienes que convivir y es verdad bueno, pues esa inestabilidad, esa falta. Yo entiendo que hay otras profesiones bueno, pues en las que sabes cuándo te vas a ir de vacaciones, cuándo vas a tener libre, y en esta, pues es un poco, siempre estás con la sensación de, bueno, voy a coger esto por si acaso luego no hay, ¿sabes? Y un Claro. poco siempre tienes esa incertidumbre y esa poca eh,
claridad para poder planificarte la vida. Y eso a veces, bueno, pues es sobre todo fastidioso o jodido, si me permites la palabrota, jodido Sí, por supuesto. para tus familiares o para tus amigos, ¿no? Tu entorno, porque esa incertidumbre también de alguna manera les llega a ellos. Bueno, pero imagino que compensará, ¿no? Esa parte que pueda tener de lo que apuntas de inestabilidad con todo lo bueno que te aporta, ¿no? Sí, por supuesto. Si no, como yo digo, esta profesión es súper dura, a pesar de que luego la imagen que trasladamos al espectador siempre es la de la alfombra roja, el estreno, parece que todo es felicidad y alegría, pero es muy dura la profesión. Lo que pasa es que tiene una cosa que compensa muchísimo, ¿no? Que es que si te gusta esto y te gusta contar historias, es maravilloso, ¿no? Y hay veces que he tenido que ir a trabajar un domingo y de repente decir, ostras, voy a tener que trabajar, tengo que estar a las 7 de la mañana y tal en el estudio de grabación de música y tal, y de repente decir, pero bueno, Salva, si es que tú hubieras matado hace 10 años por estar Por en estar ese ahí. estudio y hubieras hecho esto gratis, vamos. Y dices, o sea, estás trabajando a lo mejor con Roque Baños, con uno de los compositores de bandas sonoras más maravillosos que hay en España, y dices, o sea, es un lujo, o sea, ya te digo, es que es algo que casi que lo harías gratis. Entonces, bueno, pues en realidad nunca hay que perder esa perspectiva y entonces, bueno, pues yo creo que merece la pena todos los sinsabores. Bueno, volviendo un poco al inicio, ¿no? Que es por donde se tiene que empezar, te inicias en televisión con una larga estela, perdón, de exitosos trabajos en series pues, conocidas por todos, como Los misterios de Laura, La duquesa, Niños robados, Motivos personales, bueno, y Sí. muchas otras. Entonces, eh, imagino que será difícil elegir, pero si tuvieses que seleccionar una de ellas, la que te haya enseñado más, ¿con cuál te quedarías? Bueno, es que son muchas. No, digamos de los inicios, la que quizás guarde más cariño es Motivos personales, porque fue una apuesta que en un momento que no, a ver, no, en España no se hacían thrillers en televisión. O sea, en cine había, Enrique Urbizu había abierto el camino con Todo por la pasta y tal, y de repente nos dimos cuenta que se podían hacer thrillers, pero en la tele parecía no era no era posible y sobre todo, bueno, pues hacer una serie de misterio y eso. Y fue una apuesta así, casi te diría, personal mía y de los guionistas, de los dos guionistas de la serie y la verdad es que, bueno, pues nos peleamos mucho para que eso saliera y salió muy bien. Entonces, la verdad bueno, pues guardo muy buen recuerdo de eso. Además, imagino que será una apuesta importante y sobre todo gratificante apostar por algo distinto y que luego la acogida del público sea la que fue, ¿no? Y tener esa Sí, recompensa por otro lado. sí, la verdad es que sí. O sea, que ya te digo, había muchísima reticencia, había una tontería que se decía y que estaba como muy extendida, ¿no? Al principio de las televisiones privadas es que la luz baja echaba al espectador y que la gente quería ver cosas luminosas y cosas con colorines y tal. Entonces nos decían todo el tiempo, no, no, o sea, la luz arriba, 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 eso tal. Y yo decía, pero ¿cómo voy a hacer un thriller con luz de pescadería? Eso es imposible. Entonces fue una lucha y realmente al final el público nos fue dando la razón, ¿no? Y yo creo recordar que no sé si fue el último capítulo de la primera temporada terminó con un 37% de audiencia, o sea, una barbaridad que dices, bueno, ahí está que se podía hacer cosas realmente oscuras, arriesgadas, un poco más de misterio y la gente la seguía viendo. Pero ya te digo, costó. Claro, y también es el punto de quizás apostar por algo diferente
que también es verdad que a veces puede salir mal, como puede salir bien, pero también ese punto de innovar y de dar al público pues algo a lo que no está a lo mejor acostumbrado o en ese momento no estaba acostumbrado a ver. Claro, sí, o sea, es verdad que por lo menos a nivel de producto nacional no había nada así que intentara meter el misterio en la tele, ¿no? Me acuerdo que incluso, bueno, pues ya te digo, nos plantearon algún productor ejecutivo, oye, pero seguro que esto va a tener éxito. Es que no se ha hecho nada así. Y decíamos, bueno, pues yo creo que sí. O sea, yo creo que si se hacen las cosas bien, interesan. Si se hacen mal, no. Entonces, bueno, pues era una especie de apuesta de todos y ya te digo, también ahí estuvieron muy con nosotros el reparto, ¿no? Y es verdad que creyó en el proyecto desde el principio, desde Lidia Vos a Concha Velasco, a Pedro Casablanc, a Marta Calvo, bueno, un montón de gente que había buenísima que estuvo trabajando en esa serie. Y la verdad que, bueno, pues ya te digo, o sea, por eso le guardo muy buen recuerdo. Bueno, a mí sí que me interesa porque, por ejemplo, Niños Robados, que es una temática que todavía sigue muy actual, porque es un tema bastante vetado y del que no se habla casi, me imagino que en historias como esa, el aprendizaje bueno, tanto tú como todas las personas que se pueden encargar de la parte de investigación, es tremendo, ¿no? El indagar en esa historia y la idea Sí, que tú tienes al principio cambia a la que luego es al final. sí, o sea, Niños Robados yo ya la considero, digamos, una de las obras ya de mi etapa más actual. Entonces, sí que es verdad que ya bueno, pues de alguna manera yo podía ya tener más voz y voto en los proyectos y es verdad que aquí, bueno, pues se apostaba por intentar hacer una cosa que fuera valiente y ahí, bueno, tuvo mucho que ver la productora, Mod Producciones, que apostó por esta historia que, bueno, pues no teníamos todas con nosotros y era arriesgada y luego, bueno, pues también nos metíamos en un berenjenal y tal importante y para eso había que estar, cuando te metes en una cosa así tienes que estar muy preparado porque evidentemente la responsabilidad es muy grande. ¿No? Y hay muchísima gente que ha sufrido mucho con esto y entonces, bueno, pues ahí sí que ya no es solo hacer las cosas bien para que la historia esté contada bien, sino que además hay que ser, eh, ¿sabes? O sea, hay que haberse documentado y tienes que dominar, digamos, el tema. Entonces, bueno, era una exigencia que venía con el proyecto y que yo creo que, bueno, pues salvamos tanto Elena Medina, la guionista, como yo y como los productores. Bueno, y posiblemente eso que apuntas sea una de las cosas más difíciles, pero a la vez más importantes, no hacer justicia a la realidad y a lo que se ha vivido, en este caso, pues las familias que han sufrido esa tragedia, ¿no? Sí, o sea, ya te digo, yo creo que el rigor es fundamental en una historia tan importante y tan compleja, ¿no? Entonces, bueno, pues eso pasa porque no solo, ya te digo, no estás simplemente contando la historia de una persona, sino que estás contando un tema que es crucial, que todavía desgraciadamente no ha sido juzgado y que todavía quedan muchos flecos sin resolver y que de alguna manera, bueno, pues yo creo que la miniserie lo que hizo es airear todo esto y Darle visibilidad, ¿no? Sí. darle visibilidad, sí, y un cierto apoyo a todas esas personas que lo sufrieron, ¿no? Porque yo es que es verdad que luego asistí a algún encuentro con madres que habían perdido, pues eso, a sus hijos o que se los habían robado, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues ostras, es que la responsabilidad es muy grande, ¿no? De lo que hicimos. Entonces, bueno, a mí me encantó el que además fue con esta cosa de la globalización, pues de repente cuando se puso en Argentina
recibí un montón de mensajes, ¿sabes?, de gente que había sufrido lo mismo allí, ¿no? Y bueno, de alguna manera, bueno, pues el mensaje llegaba más lejos de lo que es España, ¿no? Y eso, bueno, es muy emocionante, ¿no? Bueno, y no cabe duda, ¿no? Y esa conexión que pueden tener las historias y que se pueda aportar ese granito de arena a que lo que decíamos, ¿no? Tenga visibilidad y sobre todo pues ayude a las familias que lo han sufrido a ver que eso Sí, todavía es un tema actual y hay que atajarlo, ¿no? Centrándonos en esa trayectoria más actual que comentabas, que decías, bueno, que Niños Robados ya crees que pertenece a esa etapa más actual. En 2016 ruedas la primera película, 1898, Los últimos de Filipinas, que además consigue 9 nominaciones, ni más ni menos, a los Goya, incluida a Mejor Director Nobel. A mí me gustaría saber qué te hizo aceptar dirigir esa película. Nosotros o sea, bueno, yo tenía muy buena relación desde el principio con Pedro Costa. Pedro Costa era un productor con el que yo, pues, fíjate, cuando yo era becario, o sea, bueno, cuando yo estaba terminando la facultad, salieron unas becas para trabajar en Antena 3, Televisión Española y en Telemadrid. Entonces, bueno, pues yo opté por Antena 3 porque pensé que al ser una privada era la que más posibilidades tenías después de hacer la beca, que te pudieran contratar. Las demás tenías que hacer luego posiciones y demás si querías entrar. Entonces al ser privada, pues no tenía ese sistema. Entonces dije, bueno, venga, apuesto por esto. Y la verdad que me salió bien porque caí en un programa de Pedro Costa, que era un director, bueno, es el director de La huella del crimen, director de películas bueno, sobre todo ha sido productor de pues Amantes, La buena estrella, bueno, las 12 rosas, o sea, bueno, pues en realidad un tío amante del cine a tope bueno, pues que efectivamente me acogió de becario en su programa, que era un programa que contaba sucesos. Bueno, pues la verdad es que hicimos buenas migas, nos entendimos desde el principio y bueno, pues años después él seguía viendo mis cosas de televisión y me decía, Salva, tú tienes que hacer cine. Yo no entiendo cómo no haces cine. Y yo decía, Pedro, pues me encantaría hacer cine porque es el sueño de mi vida, pero no está tan fácil la cosa. Yo no tengo la posibilidad de estudiar en Colombia y volver, ¿sabes? Y encontrar trabajo fácil, sino bueno, pues me he ido buscando la vida como he podido. Y entonces, bueno, me decía, pues algún día harás cine. Y un día me dijo, oye, mira, Enrique Cerezo está buscando un proyecto, o sea, quiere hacer un remake o por lo menos contar la historia de los últimos de Filipinas y tal, la película de 1945. Y entonces nos llamó a mí y a Alejandro Hernández, que era el guionista con el que yo habitualmente trabajo, sobre todo estos últimos años. Y entonces, bueno, pues nos reunió y Enrique Cerezo nos dijo, mira, estoy muy interesado en esta historia, me encantaría contarla y contarla desde la actualidad y demás. Y entonces empezamos a mirar el material y al principio estábamos un poco con miedo, un cierto reparo, porque no nos apetecía nada hacer un remake de una película, ¿no? Me parecía que fuera, ¿sabes? O sea, siempre que haces un remake, al final estás como haciendo, pues como recontando una historia que Sí. no sé, en fin. Y en ese sentido no me entusiasmaba nada. Pero de repente Alejandro tuvo la gran idea de decir, oye, ¿y si le damos una vuelta a este caso? No hacemos un remake, sino contamos esta historia desde el punto de vista de hoy. Y hacemos un alegato contra las guerras. Y entonces, bueno, pues ahí de repente dije, ostras, vale, eso sí me interesa. Y entonces empezamos a ver. Y efectivamente el episodio era un episodio que aunque efectivamente los soldados que dieron ahí su vida y estuvieron aguantando durante años, hicieron una gesta muy heroica, en el fondo era un episodio que lo que venía a demostrar era lo ridículas que son las guerras, ¿no? Porque habían estado peleando por nada.
porque la guerra había terminado hacía un año. Y entonces eso nos parecía que era perfecto, o sea, para poder contar que las guerras son realmente la gran mayoría una estupidez y tal, y que no obedecen nada más que a banderas y a honores y que esconden detrás intereses económicos, pues nos parecía que era idóneo. Y entonces dijimos, ostras, venga, nos metemos y vamos a contar una historia desde el punto de vista de ahora, desde el 2016, cómo vemos nosotros qué son las guerras, ¿no? Y un poco yo creo que ya no, hemos tenido la capacidad, o yo creo que la gran mayoría, de ver que detrás de las guerras siempre hay algo económico. O sea, si la invasión del Golfo, el tal, el no sé qué, siempre se escuda con otras cosas, pero en el fondo había un interés en este caso en el petróleo. El tema del coltán en el Congo, o sea, te hablan de que la ONU está allí protegiendo y tal a la población, y en realidad lo que está protegiendo es los yacimientos. O sea, te das cuenta de que siempre hay detrás un interés económico, y eso es lo que nos hizo, bueno, pues que decir, venga, pues este episodio entonces sí que es interesante para hoy día, ¿sabes? Porque cuando uno cuenta una historia o sea, una un momento histórico, lo tiene que trasladar, ¿no? De alguna manera, y hacerlo contemporáneo para que el espectador, bueno, pues de alguna manera entienda que ocurrió, o de alguna manera lo actualice, ¿no? Es un poco lo que ha hecho Alejandro Amenábar, súper, vamos, muy inteligentemente y tal, mientras dure la guerra, ¿no? Traer la figura de Unamuno en un momento en el que en España, bueno, pues estábamos divididos y había un problema con todo el tema catalán y demás, y bueno, pues trae la figura de Unamuno y consigue actualizar de alguna manera, con una cosa del pasado, pues una situación actual, ¿no? Entonces eso, bueno, pues eso me parecía fundamental, por eso acepté el proyecto. Bueno, sin duda, eso que apuntas me parece muy interesante porque además creo que se consigue, ¿no?, extrapolar a nuestros días el sinsentido de las guerras, porque todavía estamos rodeados de conflictos que carecen de sentido y que siguen ahí. Entonces sí que me parece que está muy conseguido. Además, quería preguntarte, siendo en la primera película, ¿cómo se siente uno con esa gran acogida del público, con 9 nominaciones, por ejemplo, solo a los premios Goya? Porque tiene que ser pues todo un regalo y todo un logro ver que esa historia ha llegado a la gente, ¿no? Te digo que para mí fue una alegría tremenda, porque de alguna manera, bueno, pues como te decía, yo, o sea, siempre he querido, o sea, soñaba con hacer cine y contar historias en gran pantalla, porque bueno, pues siempre me ha encantado, y la verdad es que hacer tu primera película y que tenga esa acogida, pues maravilloso, o sea, es un sueño. Yo la verdad que fue guardo y todo la servilleta donde en un bar apunté las nominaciones y tal con mi pareja, y bueno, terminamos abrazados porque realmente fue súper emocionante. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que eso es de verdad una cosa muy gratificante de mi carrera profesional. Pero vamos, sobre todo también te digo que las películas se hacen para que la gente las vea, y eso es lo realmente importante, ¿no? Que yo he recibido, por ejemplo, ahora con Adu, he recibido una cantidad de mensajes de gente que había visto, que le había tocado la película, y eso realmente es lo que te llega, ¿no? Y al final dices, bueno, pues para esto estoy en esta profesión, ¿no? Para poder contar historias y para poder, de alguna manera, pues también aportar mi granito de arena, como decíamos antes, pues a un tema como es los niños robados, o en el caso de Adult, que es el tema de la migración. Bueno, con los últimos de Filipinas adelantabas que era pues un proyecto que te habían propuesto, que tanto Alejandro Hernández como tú pues disteis la vuelta para hacerla pues más vuestra y con esa idea, ¿no?, de trasladar ese sinsentido de las guerras, pero de un tiempo para aquí ya vemos proyectos más propios, más tuyos, como por ejemplo Adu o el cortometraje Maras.
¿Cómo se siente realmente en poder contar las historias exactamente como tú la quieres contar? Evidentemente es una maravilla bueno, pues yo creo que es parte también de la carrera profesional, bueno, pues cada vez han ido confiando más en mí, bueno, pues en la forma que tengo de enfrentarme a esto. Iba a decir talento, pero se me suena muy pedante. No, pero quiero decir, Es pues verdad, sí, sí. en la forma de contarlo y tal, y realmente, bueno, pues bueno, pues empiezan a confiar y a dejarte bueno, pues que de alguna manera arriesgues y cuentes las cosas que a ti te tocan, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una maravilla. Y luego ver que el público las sigue, pues ya no te quiero decir. O sea, para mí es bueno, lo que tenía soñado toda mi vida, ¿no? Que era pues poder contar historias y que al público les gustara, ¿no? Y mejor si además están bien contadas y a la crítica también les gusta, o sea, eso es obvio. Totalmente. Bueno, centrándonos, sí que me gustaría un poquito en el cortometraje Maras, que dejaremos por aquí el tráiler para quien no lo haya visto, nominado a Mejor Cortometraje de Ficción en los Goya y también en los premios Forqué. Realmente, ¿cómo ha sido trabajar sobre una trama tan dura y tan actual? Porque yo creo que quizás aquí, en España sobre todo, es una trama, una realidad que tampoco está muy asumida, como que o pensamos que no pasa o que ya quedó en un pasado, ¿no? ¿Cómo es trabajar sobre ese tipo de tramas? O sea, te refieres a Maras, ¿no? Ahora mismo. Sí, 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 Maras. Vale, y entonces, pues la verdad es que, mira, el proyecto nos llegó a través de, o sea, nosotros estábamos documentándonos para hacer ADU y bueno, pues como te digo, como es una historia, lo que hablaba antes del rigor, ¿no? Pues delicada y tal, pues sí que nos fuimos a Melilla, Alejandro Hernández, el guionista y yo, y estuvimos ahí, bueno, pues nos vimos con guardias civiles, nos vimos con la gente de CEAR, los de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, nos pusieron en contacto con gente que había saltado la valla, que había cruzado a nado, que había cruzado en patera, bueno, y nos contaron su historia en primera persona, realmente impactante y todo. Estuvimos en el Monte Gurugú y bueno, bueno, aparte de la ayuda, ya te digo, de la Guardia Civil, también recibimos muchísima ayuda de esta Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en concreto de Estrella Galán, una de sus directoras, y de Paloma Fabieres, ¿no? Que es abogada, y con ellas, bueno, pues de alguna manera, bueno, pues teníamos una deuda moral. Y entonces, bueno, pues efectivamente nos llamaron al cabo de unos meses y nos dijeron, oye, mira, nosotros estamos ahora con el tema de la campaña de este año sobre el tema de las personas que huyen y que piden asilo de países centroamericanos, en este caso de El Salvador o de Guatemala o de Honduras. Y bueno, pues estos nunca reciben asilo porque no provienen de un país en guerra. Sin embargo, tienen muchísimos más muertos a diario que si vinieran, por ejemplo, de Siria. Entonces, bueno, pues esto nos impactó muchísimo, empezamos a investigar y dijimos, ostras, qué historias, o sea, también nos pusieron en contacto con gente que había padecido la violencia de las maras, que había tenido que huir del país, que se había escapado sin nada, que habían matado a su familia simplemente para que ellos se salvaran. Entonces, bueno, nos pareció espeluznante y dijimos, ostras, ¿cómo podemos ayudar? Y la única posibilidad que se nos ocurría era pues contando una historia y decidimos, venga, ¿por qué no hacemos un corto y en el que cuente esta historia resumida, porque es un corto, pero quedaría para un largo incluso varios largos y tal. Y la verdad es que, bueno, pues nos pusimos manos a la obra, hicimos esto y bueno, pues es verdad que fue súper emocionante el momento del estreno. Lo estrenamos en la Academia de Cine, en el cine
de la academia, y ahí, bueno, pues vinieron un montón de gente convocada por CEAR, de gente que había pues logrado el asilo al final en España, o gente que estaba tramitándolo y demás. Y cuando terminó la película tenían que salir con unas pancartas y tal al escenario, y no pudieron salir porque no podían parar de llorar. Y bueno, estábamos nosotros y, digamos, el equipo artístico, los actores, y terminamos todos abrazados, llorando, o sea, impactados con lo que habíamos hecho y con la respuesta que había tenido en ellos, ¿no? Bueno, pues eso es quizás lo que te decía antes, eso no te lo cambio, o sea, no lo cambio por nada en el mundo. O sea, me parece que es uno de los momentos más bonitos de mi carrera, ¿no? Bueno, pues que dijimos, joder, ha merecido la pena. Y yo creo que además este caso se junta también el sufrimiento de la gente, ¿no? Porque al final es contar una historia de sufrimiento que de alguna manera también está ayudando a superar o a lo que decíamos también antes, a visibilizar esa realidad que posiblemente aquí tampoco esté tan Mm. visible. Algo que también pasa con Adu, otro de los taquillazos, que además es la cuarta película más taquillera de 2020, que también todo un logro. Con esta película también la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo surge la idea? Pues, pues mira, esta historia, cuando estaba rodando Los últimos de Filipinas, bueno, pues mi pareja se vino conmigo a Canarias, estuvimos rodando un mes y medio allí en Canarias, en el centro de Gran Canaria, y la verdad que, bueno, pues para no estar de brazos cruzados, mi pareja se apuntó a una sede que tenía CEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y ahí lo que hacían era bueno, pues todas las pateras que iban llegando ese verano a la isla y tal, bueno, pues gestionaban a la gente, les daban cobijo durante un mes y medio, 2 meses, hasta que, bueno, ya les iban destinando a distintos puntos de la península y se iban repartiendo, ¿no? Los emigrantes. Algunos eran devueltos y otros se quedaban. Entonces, bueno, pues durante esa estancia yo todos los días, claro, me contaba historias del centro, ¿no? De las personas que habían llegado, de los inmigrantes que habían llegado. Y hubo dos historias que me impactaron muchísimo. Una era la historia de un niño que había llegado con su madre y sus dos hermanas y en una patera, y que, bueno, pues al cabo de unos días se descubrió que no era su madre ni sus hermanas, sino que el niño venía para ser desguazado y vendido como órganos en una red de tráfico de órganos que hay tremenda en toda Europa y tal, pero que parte de Canarias. Y entonces, bueno, eso me dejó alucinado, porque además al niño yo lo había conocido, había venido al rodaje, había estado por ahí con nosotros comprando, en fin, bueno, o sea, y claro, bueno, a la madre la detuvieron, pero al niño no hubo posibilidad de hacer nada con él, porque directamente no se podía coger en acogida y tal, y terminó en un orfanato cerca de París. Bueno, esa historia, ya te digo, que era un chaval de 6 años, la edad del que aparece en vamos, de nuestro Adu, ¿no? Y luego la otra historia era la historia de un chaval de 15, 16 años, de origen somalí, que, bueno, pues su tío le violaba todas las noches, se colaba en su habitación y le violaba junto con sus amigos, y el chaval, cuando se lo contó a su padre, como el tío era un señor de la guerra, un señor con mucho poder en Somalia, pues le dijo el padre, dice, mira, no tenemos nada que hacer, si decimos cualquier cosa, acusamos a tu tío, nos matarán a los dos, yo lo único que te puedo hacer es ayudarte a escapar. Entonces el niño logró escapar y cruzó todo el desierto del Sahara solo, estuvo 2 meses como esclavo en Libia, logró escapar de nuevo, llegó hasta la costa de Marruecos y allí, prostituyéndose, consiguió el dinero para una patera. Y bueno, pues la historia, dijimos, oye, si estos dos niños de alguna manera se cruzaran en el camino,
y tal, pues tendríamos una historia maravillosa tipo Huckleberry Finn y la verdad, la novela de Mark Twain. Y de repente dijimos, bueno, pues eso es una gran historia y hay que contarla, ¿no? Y Alejandro, bueno, pues se puso a ello y la verdad es que pues ahí surgió Adu. Bueno, imagino que además de esa historia tan bonita y tan necesaria, sobre todo, que trasladáis con la película, con el producto final, hacer esas historias de primera mano es un aprendizaje a nivel personal inigualable, ¿no? Que te llevas con la película. Por supuesto, o sea, yo creo que el cine en este caso te ayuda a crecer, ¿no? Y estas historias te hacen crecer en lo personal. Y es verdad que claro, sí que hay, por eso te decía que ahí sí que yo he notado un cambio, ¿no? Y que esta profesión ya me ha calado tanto por dentro y bueno, te das cuenta de que en tu mano tienes un arma que es un arma social tremenda con la que puedes hacer mucho bien, ¿no? Esto lo contaba un productor al que admiro muchísimo que se llama David Putnam. Este productor es el productor que hizo El Expreso de Medianoche, la película, que no sé si, bueno, pues a lo mejor no la recuerdas, pero es, o no la has visto, pero es una película que cuenta al final la historia de un hombre que en Turquía, bueno, pues le pillan con heroína y le meten en prisión y allí, bueno, pues para dar ejemplo, el juez turco lo que hace es condenarle a cadena perpetua y tal, cuando estaba a punto ya de salir. Y entonces hay una escena tremenda en la película en la que el tipo bueno, pues cuando le condenan a cadena perpetua para dar ejemplo, él se pone de pie y empieza a gritarle a los turcos que son unos incultos, que son un pueblo miserable, que tal, que no sé qué. Bueno. Y entonces esa escena, que es muy polémica, creó un distanciamiento entre Inglaterra y Turquía y un conflicto diplomático en su día. Y es verdad que el productor contaba que una tarde de verano iba por Londres, se metió a ver la peli en un cine y cuando llegó esa escena, en el cine se levantó la gente, el público inglés, y empezó a gritar turcos, hijos de puta, tal, bueno, en fin, y todo tipo de insultos. Y a él se le pusieron los pelos de punta y pensó, ostras, o sea, he generado un odio y tal, gratuito con una película. Tengo un arma tan poderosa que no se puede emplear o sea, y a partir de ahí, toda su carrera se dedicó a hacer cine que de alguna manera fuera, no digo educativo, pero sí que tuviera eh, lecciones muy bonitas de vida y entonces, bueno, pues a partir de ahí hizo Carros de Fuego, hizo La Misión, hizo Los Gritos del Silencio, La Ciudad de la Alegría, o sea, películas que son para mí como de películas que te dan una enseñanza mejor que ¿no? O sea, que son una lección de vida, ¿no? Y bueno, pues eso me gustaría de alguna manera, no digo que siempre se consiga, pero si se puede seguir por esa senda sería maravilloso. Bueno, además, yo creo que la labor que tenéis los directores también a veces es de medir mucho y tener mucho cuidado, porque en más de una ocasión has dicho que las historias, si se cuentan las historias más duras, en ese caso la de esos dos niños, ¿no? Que la gente no iría a ver las películas. También tiene que ser complicado medir exactamente el punto que se reivindique o que se cuente una historia, pero a la vez que la gente pueda digerir, ¿no? Sí, bueno, es delicado. O sea, yo, mira, con Adu ha habido gente que me ha dicho, ostras, teníais que haber arriesgado más y haber contado más y haber sido más descarnados. Y probablemente, si hubiéramos hecho eso, hubiéramos ganado digo yo, festivales y demás. Y tal. Pero también hubiéramos echado a mucha gente del cine. Entonces, tienes que ir midiendo. Hay veces que no puedes
ser cobarde y tienes que contar las cosas como son. Y, por ejemplo, nosotros en el final de la peli, no quiero desvelar nada, pero sí que decidimos que no podíamos ser tibios y no podíamos hacer un final feliz sin más, porque estas historias, la gran mayoría, no son felices, no terminan de una manera feliz. Entonces nos parecía que era como un poco falta de ética, ¿no? El hacer una historia así que terminara happy y se acabó. Entonces, bueno, pues yo creo que te tienes que mover, tienes que seguir también tu intuición y lo que tú piensas que puede ser. Ya te digo, hay mucha gente que también me ha dicho lo contrario, o sea, que dura es la película, no sé qué, tal. Yo creo que está medida y está... Y es más, mucha gente me ha dicho, oye, gracias porque la he ido a ver con mis hijos. O sea, y la he visto con uno de ellos y luego la semana siguiente he ido con el otro, porque quería que no se perdiera esto y quería que entendiera lo que está ocurriendo. Y al ver pues la trama esa del padre y la hija occidentales, ¿no? De Ana Castillo y de Luis Tosar, darse cuenta de lo que tienen y, y compararlo con lo que les ocurre a estos chicos africanos, ¿no? Y darte cuenta de cuán privilegiado eres. Bueno, pues mira, yo qué sé, la peli ha salido así y ya está. Tampoco, o sea, hay mucha reflexión en ella, de verdad, pero al final esto era lo que sentíamos, ¿no? No, yo creo que además sin duda es una invitación a eso, ¿no? A darnos cuenta de lo que tenemos y sobre todo de lo que nos rodea, ¿no? Para de alguna manera intentar solventarlo. Para quien no la haya visto, además apuntamos que ahora ya la pueden ver en Netflix, que me imagino que habrá poca gente que no la haya visto, pero por si acaso. Ya terminando, sí que me gustaría hacerte una pregunta, quizás sea difícil o no, no lo sé. ¿Cuál dirías o qué dirías que determina realmente que quieras contar una historia y no otra? Es decir, ¿qué te tiene que llegar para que una historia quieras contarla, ¿no? Bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo que me emocione. O sea, yo creo que la emoción es la base del cine, ¿no? Y a mí, o sea, lo que me mueve en la vida es la emoción, ¿no? Entonces, ya te digo, que no tiene por qué ser, o sea, porque hay veces que la gente identifica, no, emociones, lágrimas. No, no, no. Emociones que yo me pueda reír, que yo pueda pasar miedo, que yo pueda de alguna manera salir cabreado con lo que, ¿sabes? Eso es para mí lo realmente importante, ¿no? La emoción. Y bueno, pues eso es lo que primero valoro. Luego es verdad que también es que sea una historia cercana a mí, ¿no? O sea, quiero decir que, que, que de alguna manera me interese, o sea, yo por ejemplo, Scorsese, me encanta su cine y su cine, o sea, y su filmografía me parece espectacular, probablemente de las pelis que más me guste es uno de los nuestros, pero yo sinceramente jamás haría una película sobre la mafia. No me interesa nada, o sea, a mí personalmente, ¿entiendes? O sea, tiene que ser algo que te toque y que te haya tocado de alguna manera y eso es lo, ¿sabes? Que digas, ostras, esto hay que contarlo porque yo quiero poner, o sea, poder manejar esto y contarlo y dar mi punto de vista, ¿no? Y eso es fundamental para elegir un proyecto u otro. Bueno, y también es lo interesante, ¿no? Que cada director pues aporte lo que le interesa, sus historias y que luego pues se conjuguen y hagan pues un conjunto de historias que puedan tanto, por una parte, transformar y también pues de alguna manera cambiar las cosas, ¿no? Sí, Bueno, por último ya, para cerrar, ¿qué dirías que te da profesión? muchas gratificaciones. Como te he dicho, no todos son los premios y las taquillas. Hay veces que un mensaje o, bueno, pues un abrazo al final de una proyección y tal te hace muchísimo más, ¿no? Pero bueno, yo es que estoy feliz, ya te digo, o sea, que he cumplido de alguna manera mi sueño, que es poder contar historias y me siento privilegiado. Y bueno, animo a todo el mundo a cumplir sus sueños, ¿no? A pelear por ellos. A mí me costó muchos años, pero mira, al final ahí estoy.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Reflexiones de Sofá. Que sigas contando historias y sobre todo que nos sigas emocionando como has hecho hasta ahora. Gracias. Muchas gracias.